Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días y feliz miércoles 12 de septiembre de 2018 en este episodio que es el número 50 en el que vamos a hablar sobre la lumbalgia, esta enfermedad, esta lesión que padecen tantas personas en España, es una de las que más personas padecen y hoy vamos a hablar sobre ella. Pero antes, ya sabéis, como siempre, os pido que os suscribáis a nuestra lista de correo. Si entráis en misderechos.club podéis dejar ahí vuestro nombre y vuestro correo electrónico y formaréis parte de una lista de más de 400 personas que reciben de forma gratuita los correos informando de todos aquellos podcasts que vamos presentando. Insisto en que es importante que estéis en estas listas porque vamos a hacer más de un podcast semanal, ya sabéis, cada miércoles vamos publicando un podcast y en breve empezaremos a hacer más de un episodio por semana. Por tanto, os interesa estar en esta lista para que sepáis todas las novedades que vamos a ir presentando. Igualmente también os digo que ya conocéis que tenemos una página en Facebook. Si entráis en misderechos.club, ahí tendréis una página donde hay más de 400 seguidores y os recomiendo también un grupo privado en Facebook. Si buscáis grupo misderechos.club podréis formar parte de un grupo privado donde más de 260 personas hablan sobre su situación y es una comunidad importante que nos sirve para compartir pues todas esas dudas, experiencias y consejos de aquellas personas que están viviendo o que han vivido esta situación de reclamar sus derechos, ya sea ante la justicia, ante la seguridad social o ante cualquier estamento, y que seguro que te pueden resultar útil a ti o a un familiar que padezca una lesión o una enfermedad. Y ya por último, sin ánimo de ser reiterativo, pero me gusta mucho siempre recordarlo, hemos hecho un nuevo canal de YouTube en misderechos.club. Si buscáis en YouTube canal misderechos.club, ahí veréis que hay más de 60 suscriptores a este canal. De momento somos poquitos, pero vamos a ir avanzando poco a poco, y que sepáis que además de en la plataforma de iTunes, de iVoox o de nuestra propia página web, ¿no?, de misderechos.club, también podéis escuchar y ver la grabación de este podcast cuando lo hice en directo, pues la podéis ver mediante el canal de YouTube, que también os puede servir a muchas personas. Bien, pues muchísimas gracias y ahora ya sí, si os parece, vamos a entrar con el episodio de hoy que, como os decía, voy a hablar sobre la lumbalgia. Bien, pues la lumbalgia, esta lesión que es una de las más importantes y de las más frecuentes, como os decía, en relación con todas las lesiones traumatológicas, pues debemos saber que lumbalgia quiere decir dolor lumbar, sin más. Siempre que veamos una enfermedad que empieza por un nombre y acaba en algia, pues esa algia será dolor. Pues en ese sentido, todas esas enfermedades que acaban en algia, dolor. Siempre pensad en dolor. Por ejemplo, dorsalgia, pues dolor lumbar, gonalgias de rodillas, ¿de acuerdo? Y así con muchísimas enfermedades que se refieren al dolor. Bien, pues en cuanto a las lesiones lumbares, hemos de situar pues este dolor a nivel de las lumbares, de la parte baja de nuestra columna vertebral. Y ahí lo que tenemos es que los dolores, estas lumbalgias, pueden ser provocadas por muchos tipos o distintos tipos de lesiones o enfermedades. Pueden ser provocados por fracturas, es decir, por una fuerza súbita que haya hecho que se rompa alguno de los discos de esta columna vertebral, por traumatismos, ¿no?, como se conocen, o también puede ser por enfermedades, como puede ser un proceso pues artrósico o una osteoporosis que haga que se vaya descalcificando los discos, etc. Y hemos de tener en cuenta que esta zona afectada lumbar puede, además de
causar dolor en estas partes, pues también puede irradiar y provocar dolor en otras partes del cuerpo, lo que normalmente son, evidentemente, pues las zonas de las extremidades inferiores de las piernas, es lo que se llama la irradiación, porque ese dolor irradia hasta las piernas, ¿de acuerdo? Y entonces es lo que se conoce como paresias, ¿no? Esa sensación de hormigueo, de adormecimiento de las extremidades inferiores, pues es posible que existan cuando se padece esta lumbalgia o esta lumbocitialgia, ¿no? Lo que es comúnmente conocido como el lumbago. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales patologías o enfermedades que provocan este dolor lumbar? Bien, una de las más características es la hernia discal. ¿Y qué es una hernia discal? Pues una hernia discal se produce cuando un fragmento de la hernia, del tejido discal, se comprime en estructuras nerviosas. Entonces, esta hernia se tiene que calcular el tamaño, la localización y si puede o no contactar con el nervio. Entonces luego tenemos lo que es la discopatía, que es la enfermedad del disco propiamente, y esto provoca sobrecarga en los elementos posteriores de la espalda, que causan este dolor lumbar. Entre otras de las patologías más comunes, también tenemos la espondilolistesis, que esto se produce cuando una vértebra se desplaza anteriormente respecto a las que tiene debajo. Entonces, lo que hace es que se mueve esta vértebra y normalmente va asociado a una inestabilidad y a un compromiso de las estructuras nerviosas, ¿vale? Puede hacer que contacte con el nervio, como más adelante veremos. Y por último, y de las también comunes, tendríamos la escoliosis, escoliosis lumbar, que esto normalmente es más común en la zona dorsal, ¿vale? Un poco más arriba. Y la escoliosis sería pues cuando la columna está desviada, hay una curvatura anormal y esto, insisto, suele darse más a nivel dorsal, es decir, en la parte superior de las lumbares, y esto lo que puede hacer es que produzca una estenosis, es decir, donde pasan los nervios de la columna se hace más pequeño y puede hacer que exista una claudicación neurógena, es decir, que comprima ese nervio y cause dolor. Y por último también quería hablaros de las fracturas. Hemos visto pues este tipo de enfermedades, de hernias discales, discopatías, protusiones, escoliosis y demás, pero luego también hay lo que son las fracturas, que son provocadas normalmente por unos procesos traumáticos, es decir, un golpe que nos puede hacer una fractura por acuñamiento o aplastamiento de una vértebra, o luego también puede hacer que sea debido a una patología pues, osteoporótica, como os decía antes, que haya osteoporosis, que haya descalcificación de esas vértebras, de esos huesos y que provoque un desgaste. Y también desde un punto de vista médico puede haber lo que es una fractura patológica que también puede existir por una posible lesión tumoral, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el cuadro genérico, sin entrar en detalle, de las lesiones o enfermedades que se puede tener de disco. Luego hay muchísimas más, pero estas son las más comunes y características. En este sentido, hemos de tener en cuenta que las lumbares, tenemos 5 vértebras lumbares que van numeradas. Si tenéis algún tipo de TAC o resonancia, veréis que dice L1, L2, L3, L4 y L5. Y esto va, la 1 es la que está más arriba a nivel lumbar y la 5 la que está inmediatamente abajo. Luego de la 5 viene la sacra, la última de todos, donde se junta ahí con las sacroiliacas, la L5S1, que se llama normalmente esta conjunción ya con lo que serían ya al final de la espina dorsolumbar, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta lo siguiente. La L5, la S1 es la que se valora más a nivel de medicina legal para ver si hay compromiso radicular. ¿Esto qué quiere decir? Si esta hernia lo que está haciendo es contactando y comprimiendo estructuras nerviosas, lo que puede provocar es lo que decíamos antes, un dolor muy intenso
y entonces este dolor puede hacer que tengamos esa sensación de hormigueo, que se nos duerma la pierna, un dolor importante, y sobre todo irradia más a la extremidad izquierda, o sea, a la pierna izquierda, aunque también puede provocar pues ese dolor en la pierna derecha. Bien, sabiendo esto, ¿qué posibilidades terapéuticas o qué tratamiento existe para poder tratar este tipo de enfermedades? Hemos de tener en cuenta que la mayoría de estas enfermedades se trata de enfermedades que son crónicas, que son degenerativas y que pueden tener solución, pero la mayoría de tratamientos son paliativos. Y aquí empezaríamos con los tratamientos menos invasivos, que serían los tratamientos de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que hemos tratado en muchas ocasiones, pues se trata con antiinflamatorios. Tienes dolor, te tomas la pastilla y con esto pues puedes hacer que este dolor pues vaya a menos. Luego existiría lo que son los opiáceos de rescate. En estos procesos, a lo mejor de una persona que no tenga muchos antecedentes y que haya tenido este lumbago y que se queda como popularmente se conoce como clavado, ¿no? A lo mejor has estado cogiendo alguna cosa del suelo, haciendo un esfuerzo y demás, y te quedas clavado, ¿no? Este dolor tan intenso se suele tratar entonces en estos momentos agudos con opiáceos de rescate. Vale, entonces la mayoría de personas que tienen problemas lumbares, pues también se les trata con antiinflamatorios ordinarios. Luego, en casos más graves, se pasa ya a lo que son las intervenciones quirúrgicas o tratamientos quirúrgicos. Hay distintos. Yo básicamente voy a tratar aquí 4, que son los que también son un poco más comunes. Y el primero sería la laminectomía, que es un procedimiento en el que se alivia la presión de los nervios raquídeos. Si está contactando con esa raíz, se intenta, mediante esta intervención quirúrgica, que no contacte ese nervio. Luego hay otro tipo de tratamientos que también se llaman los bloqueos facetarios, que se suelen hacer en las unidades o en las clínicas de dolor, donde se hace este seguimiento. Y en estos bloqueos facetarios lo que se hace es que cuando ya han fallado esos tratamientos médicos, se hace una inyección de un corticoide analgésico local en la vértebra afectada para aliviar el dolor irradiado en esa zona. Esto suele tener bastante buen resultado. También hay otra técnica que es la rizólisis, que consiste en quemar el nervio, y lo que hace, como si dijéramos, es quemar el nervio, se parte y entonces eso hace que las ramas nerviosas pues no estén conectadas y no exista ese dolor. El problema de esta rizólisis es que en la mayoría de ocasiones el nervio se vuelve a enervar, se vuelve a conectar y después sueles tener también el dolor suele aparecer de nuevo. Hay gente que le sale a las semanas, hay gente que le pasa al cabo de muchos meses, pero depende de cada paciente, pues tiene un resultado más o menos efectivo. Y por último, el más invasivo de todos sería lo que es la artrodesis instrumentada. ¿Esto qué es? Pues la artrodesis es pues una manera de fusionar 2 o más vértebras y evitar la inestabilidad de las vértebras que se produce, ¿vale? Puede ser ya sea por una espondilolistesis, como veíamos algo, o por cualquier otro tipo pues de hernias, discopatías, protusiones, etc. Entonces te ponen unas placas, ¿vale?, de titanio para evitar el desplazamiento raquídeo, que lo que hace es tocar y comprimir el nervio, ¿de acuerdo? Entonces esta fusión de vértebras lo que genera es que evitas que haya ese desplazamiento y que contacte con los nervios, pero a su vez también lo que hace es limitar la movilidad. Es decir, esta artrodesis fija unas vértebras, pero lo que va a hacer es que no puedas doblar tanto el segmento lumbar. Es decir, que tengas luego problemas para agacharte, para poder tirarte para atrás, para lateralizar, es decir, poder girar la cadera hacia un lado de forma lateral, etc. Entonces, se va el dolor, pero hay más limitación en la movilidad. Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta. Y estos son los tratamientos quirúrgicos más comunes que se suelen dar. En cuanto a la gravedad y en relación con la incapacidad permanente, que es seguramente la parte más interesante de este episodio y en la que yo os puedo
aportar mucho más. Hemos de tener en cuenta que para que te reconozcan una incapacidad permanente, hemos de tener una pues, patología, ¿no?, a nivel lumbar que nos limite, ya sea para hacer nuestro trabajo o para cualquier tipo de trabajo. ¿Qué es lo que suelen valorar para que te reconozcan una incapacidad? Bien, lo primero es ver el tipo de patología, ¿eh? Pues si es una hernia, si es un conjunto de varias hernias, es decir, a lo mejor una persona solo tiene una hernia en la L5-S1, pero puede también tener más hernias a nivel cervical o en varias hernias pues, lumbares, discopatías, etc. Entonces se tiene que mirar todo el segmento de la columna para valorarlo de forma conjunta. Luego también lo que se suele valorar mucho para reconocer una incapacidad permanente es que exista radiculopatía. Es decir, radiculopatía existirá cuando esto que decíamos ahora de que pues por el problema que tengamos en la espalda nos contacta con el nervio y nos duele y nos hace este dolor, a esto se le llama radiculopatía. Es decir, la pérdida de unidades motoras en el movimiento del paciente. ¿Cómo se sabe si tenemos esto o no? Pues en función de la clínica y de las resonancias o TACs que nos pueda haber hecho nuestro traumatólogo, él va a decidir si nos hace esta prueba. Esta prueba se llama electromiografía o electromiograma. Lo que se hace es poner pues una serie de sensores y hay unas pequeñas descargas eléctricas que son totalmente no provocan en este sentido ningún tipo de efecto dañino contra el cuerpo. Y lo que se mira es si hay esa pérdida o no de unidades motoras. Entonces, esta electromiografía nos va a decir si tenemos pues radiculopatía o no. Y el grado de esa radiculopatía. Existen pues 3 grados, el que sería leve, moderado o grave o severo. Y en función de este tipo de radiculopatía estaremos limitados pues para hacer algún tipo de actividad o no. Consejos en ese sentido. Pues lo primero es que cuando nos haga un informe el traumatólogo nos diga si realmente tenemos esta radiculopatía o no con esta electromiografía. Esto siempre será evidentemente a criterio del traumatólogo. Después que nos haga constar qué cosas no podemos hacer. Es decir, lo he explicado muchas veces y no me voy a cansar de ello, de explicarlo. El traumatólogo no es la persona indicada para decir si puedes hacer o no tu trabajo habitual. Es decir, si yo soy operario de fábrica, por ejemplo, el traumatólogo en su informe no debería decir no puede hacer su trabajo habitual. El traumatólogo lo que no tiene que decir en el informe, lo que debería hacer constar es que la persona está limitada para la bipedestación prolongada, es decir, para estar mucho tiempo de pie. O tiene limitación para esfuerzos físicos, para coger peso, para agacharse y ponerse en cuclillas, para coger más de X kilos, etc., ¿no? O para estar sentado mucho rato. Tiene que ir alternando el estar sentado con el estar de pie. No puede deambular muchas distancias, ¿no? Una distancia larga. Esto es lo que nos tiene que hacer constar el informe del traumatólogo. Pero insisto, no que no puede hacer ningún tipo de trabajo o que no puede hacer su trabajo como algunos de los informes se indican y que eso, lejos de ayudarnos a los abogados que nos dedicamos a esto, nos perjudica. Entonces, pasando ya a lo que serían los criterios de incapacidad. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Pues que los criterios de incapacidad, básicamente por problemas de las lumbares, por una lumbalgia, se puede solicitar una incapacidad laboral teniendo en cuenta los siguientes factores. La incapacidad permanente total para la profesión habitual se suele reconocer en aquellas profesiones donde hay una exigencia a nivel lumbar, es decir, que tareas que requieran pues, ejercer posiciones mantenidas, cargar peso, la sedestación prolongada, como decíamos, estar sentado mucho rato, estar de pie arriba y abajo. Un comercial, por ejemplo, con una artrodesis lumbar, pues seguramente le pueden reconocer una incapacidad laboral. Por ejemplo, un mecánico de un taller, pues también no podrá hacer posiciones forzosas, ni coger pesos, ni agacharse con una artrodesis lumbar también, por ejemplo, o con una radiculopatía, como decíamos antes, etc. Entonces,
para este tipo de profesiones con alta exigencia o con exigencia en función del grado que tengamos de radiculopatía y demás, se podrá solicitar una incapacidad laboral para esa profesión habitual. La incapacidad permanente absoluta se suele dar solo para casos muy graves, casos muy graves en los que las patologías dorsolumbares son pues, importantes, que han sido intervenidas pues, mediante artródesis o laminectomía o todo el tratamiento médico quirúrgico posible, y aún así pues no hay una mejoría, ni con clínica del dolor, ni con tratamiento analgésico y demás. Estos casos en los que no se puede hacer ningún tipo de trabajo se suelen reconocer por dos cosas. La primera, por una claudicación a la marcha a las distancias cortas. Esto quiere decir que si tenemos problemas lumbares y jurisprudencialmente se entiende que no podemos andar más de 100 metros seguidos sin tener que pausar y descansar, se suele reconocer una incapacidad permanente absoluta. Es difícil que solo por el tema lumbar se pueda llegar a esta claudicación a la marcha a distancias cortas. Suele ser personas que además de afectación lumbar tienen también, pues a lo mejor una afectación en las rodillas, en los pies, etcétera, ¿vale? Que hay una dificultad en la movilidad muy importante, pero que este tema lumbar ayuda. Por ejemplo, temas lumbar, tema de coxartrosis, pues podemos tener también pues, problemas en las caderas, ¿no? Artrosis de cadera grave, a lo mejor también con prótesis de cadera total o no. Entonces, estos casos en los que hay problemas a lo mejor de lumbares, cadera, rodillas y demás, que hay claudicación a las distancias cortas, se suele reconocer una incapacidad absoluta. Pero insisto que es complicado y que exclusivamente por el tema lumbar se tiene que luchar bastante y valorar cada caso en concreto como siempre. Otra de las posibilidades también que se puede tener una incapacidad absoluta, también de forma acumulada, es el hecho de la sedestación que hablábamos antes. Esto es decir, que la persona, además de no poder hacer esfuerzos físicos, estar de pie, arriba y abajo y demás, no puede estar sentada mucho rato. Entonces, si en el informe nos hacen contar que tenemos la sedestación prolongada, también podemos pedir una capacidad absoluta, porque si ya no podemos hacer un trabajo sedentario, un trabajo de oficina, estar sentado y demás, pues ¿qué trabajo vamos a poder hacer? Pues en estos casos también se suele reconocer una incapacidad absoluta. Ahora bien, se tiene que decir en estos tipos de informes que la limitación a la sedestación es muy importante, A lo mejor personas que no pueden estar más de 15-30 minutos sentadas. Pues esas personas que no pueden estar más de 30 minutos sentadas, quizás sí que se les reconoce una incapacidad absoluta. Pero si a lo mejor cada hora y media puede ir alternando en su trabajo de estar de pie, estar sentado y demás, pues sí que no sería una incapacidad absoluta y que en función del tipo de profesión se podría valorar una incapacidad total para la profesión habitual. Bien, pues el episodio de hoy lo vamos a dejar aquí porque nos estamos ya excediendo del tiempo habitual para estos casos. Vamos ya a introducir la música de salida como en cada episodio y explicaros que en estos casos, ya os digo, lo habitual es que tengamos en cuenta que normalmente vamos a tener en cuenta siempre para los episodios de lumbalgia todo lo que nos digan los doctores en las limitaciones funcionales, esencial y básico. Bien, y ahora sí, como siempre, recordaos que el miércoles que viene vamos a tener un nuevo episodio, que el episodio va a ser sobre el Alzheimer. Por lo tanto, os espero el próximo miércoles de la semana que viene a hablar sobre esta enfermedad y ya sabéis, podéis preguntar todo lo que queráis en relación a esta enfermedad de la lumbalgia, que lo contestaremos en próximos episodios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.